La Constitución Mexicana de 1917 es súper importante. Es un documento que no solo define las leyes y el gobierno de México, sino que también refleja las aspiraciones y luchas de su gente. Es como una foto de la Revolución Mexicana, de cómo la gente pensaba y qué quería. La Revolución fue un periodo de gran agitación y cambio, donde las voces de muchos se unieron en un clamor por justicia y equidad. Acuérdense que la revolución empezó en 1910, para quitar a Porfirio Díaz, que era muy mandón. Díaz había estado en el poder por más de 30 años, y su gobierno autoritario había generado mucho descontento. Pero ojo, la revolución no fue una sola cosa. Fue un movimiento complejo con muchas facetas y actores diferentes. Había muchos grupos, como campesinos, obreros, intelectuales y gente de clase media, y todos querían cosas distintas. Los campesinos querían tierras, para poder trabajar y vivir dignamente. Los obreros querían trabajar menos y ganar más, buscando mejores condiciones laborales y salarios justos. Y los intelectuales querían cambiar la política. Un montón de ideas. Querían un sistema más justo y equitativo, donde las decisiones no fueran solo de unos pocos. Había nacionalistas, que querían un México unido y fuerte, un país que pudiera defenderse y prosperar por sí mismo, liberales, que querían libertad y democracia, un gobierno que respetara los derechos individuales y promoviera la participación ciudadana, y socialistas, que querían que todos fueran iguales. Buscaban una sociedad sin grandes diferencias económicas y sociales. Todas estas ideas se juntaron en la Constitución, como en una olla de barro, y por eso tiene cosas de todos. Es un reflejo de la diversidad y la riqueza de pensamientos de la época. Habla de la soberanía, de la democracia, de justicia social y de los derechos de los trabajadores. Es un documento vivo que sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos las luchas y los sueños de nuestros antepasados. Hay un libro bien interesante de María Fernanda Somoano Ventura. Se llama Movimientos Sociales y Partidos Políticos en América Latina. Ella dice que los que hacen marchas y protestas no solo le dicen a los políticos qué hacer, sino que a veces los retan, a veces les ayudan y a veces hasta se meten al gobierno. En la revolución, estos grupos fueron clave. Gracias a ellos, la Constitución de 1917 tiene muchas cosas que ellos querían. Lo importante es que estos grupos no le hacían caso a los políticos, hacían lo que ellos creían que era mejor. Por eso, pudieron presionar al gobierno y lograr cambios. La Constitución es un ejemplo de cómo la gente puede cambiar las cosas. A veces se pelean con los políticos, a veces se ayudan. Es complicado. Pero en México, con la Constitución, se pusieron de acuerdo para hacer algo nuevo. La Constitución no son solo leyes, es como un sueño. El sueño de un México justo, donde todos sean iguales y las cosas mejoren. Tiene muchas ideas de la revolución para cambiar cómo vivían los mexicanos. Lo padre de la Constitución es que se preocupa por la gente. Dice que todos tienen derecho a la escuela, al doctor, a una casa y a un trabajo. El artículo 3 dice que la escuela debe ser gratis para todos, sin religión. El artículo 4 dice que hombres y mujeres son iguales. Y el artículo 27 dice que la tierra y lo que hay en ella es de todos los mexicanos. Eso es pensar en la gente. La Constitución quería cambiar todo lo malo del pasado, donde había mucha desigualdad. Quería un México donde todos tuvieran las mismas oportunidades. La revolución no solo fue de los campesinos, también de los obreros. Ellos querían trabajar menos, ganar más y que los trataran bien. Se juntaron en sindicatos para defenderse, y la Constitución los escuchó. En el artículo 123, que era súper moderno para su época, dice que se debe trabajar 8 horas al día, que debe haber un salario mínimo, que se puede hacer huelga, y que hay seguro social y ayuda para las mamás. Todo eso gracias a la lucha de los obreros. Fue una gran victoria para ellos, porque sus ideas estaban ahora en la ley más importante del país. Pero no crean que fue fácil. Durante muchos años, los trabajadores tuvieron que seguir luchando para que se respetaran sus derechos. La Constitución sigue siendo importante para defender a los que trabajan. Sección 5. Entre la colaboración y la confrontación, los movimientos sociales y el Estado. En esta sección,
Exploraremos cómo los movimientos sociales han interactuado con el Estado a lo largo de la historia. La relación entre la gente que protesta y el gobierno es como una telenovela, a veces se llevan bien, a veces se pelean. Depende de la situación y del contexto histórico. A veces, los movimientos sociales logran cambios significativos, mientras que en otras ocasiones enfrentan una fuerte represión. Con la Constitución de 1917, hubo de las dos. Este documento histórico fue un punto de inflexión en la relación entre el Estado y los movimientos sociales en México. Por un lado, el gobierno escuchó a la gente y puso muchas de sus ideas en la Constitución. Esto fue un gran avance, ya que significaba que las voces de los ciudadanos estaban siendo tomadas en cuenta en la formación de leyes y políticas. Eso demuestra que sí querían platicar y llegar a un acuerdo. La colaboración entre el gobierno y los movimientos sociales puede llevar a resultados positivos y a un progreso significativo. Los derechos sociales y laborales están ahí gracias a la gente que salió a la calle. Las manifestaciones y protestas han sido cruciales para lograr avances en derechos humanos y laborales. Pero por otro lado, el gobierno también les puso límites. A pesar de los avances, siempre ha habido una tensión entre la necesidad de cambio y el deseo del gobierno de mantener el control. Siguió controlando las cosas y al ejército. La presencia militar y las restricciones gubernamentales han sido una constante en la historia de los movimientos sociales. La idea era que la gente pidiera las cosas por la vía legal, para que no se armara la gorda. El gobierno prefería que las demandas se canalizaran a través de procesos legales y formales. La relación entre la gente y el gobierno siempre es así, como un estira y afloja. Este tira y afloja es una dinámica constante en la política y la sociedad. La gente quiere que el gobierno haga lo que ellos quieren, y el gobierno quiere que haya orden y que no haya problemas. Esta tensión es una parte inevitable de la democracia y la gobernanza. Sección 6. Más allá de las leyes. Los desafíos de la transformación social. La Constitución de 1917 es como un tesoro. Ha inspirado a muchísimos mexicanos a lo largo de los años. Es un símbolo de esperanza y cambio. Pero solo tener leyes no cambia las cosas por arte de magia. Las leyes son solo el comienzo de un largo camino hacia la transformación. El gobierno y la gente tienen que trabajar duro, mano a mano, para que esas leyes se conviertan en realidad. En el siglo XX, México ha mejorado mucho en muchos aspectos. La infraestructura ha crecido y la economía ha tenido avances significativos. Más gente va a la escuela, tiene acceso a doctores y tiene seguro. Estos son logros importantes que no se pueden subestimar, pero todavía hay mucha desigualdad y pobreza, que afectan a millones de personas en todo el país. Y también hay discriminación y violencia, problemas que siguen siendo un gran desafío para la sociedad. La Constitución es solo el primer paso, una guía que nos muestra el camino a seguir. Es como el mapa para un México más justo, un país donde todos tengan las mismas oportunidades. Pero para llegar ahí, todos tienen que ayudar, cada ciudadano, cada comunidad, cada organización. El gobierno, la gente, todos tienen un papel crucial que desempeñar. Las empresas, todos. Cada sector de la sociedad debe contribuir al cambio. Hay que mejorar las instituciones, acabar con la corrupción, que la gente participe activamente en la vida política y social, y que todos tengan acceso a la justicia, sin importar su origen o condición. Así es como se va a lograr el sueño de la revolución, justicia, igualdad y progreso para todos. Un México donde cada persona pueda vivir con dignidad y esperanza. Sección 7. Repensando la poscolonialidad. Una mirada desde América Latina. La poscolonialidad es una idea importante para entender cómo funciona el poder en el mundo. Pero América Latina tiene su propia versión, diferente a la de Europa. Edward Said, con su libro, Orientalismo, explicó cómo los europeos veían a la gente de Oriente, como si fueran diferentes. Pero eso no es lo mismo que pasó en América Latina. Aquí la historia es distinta, y por eso necesitamos nuestra propia explicación. Pensadores como Santiago Castro Gómez y Aníbal Quijano dicen que aunque ya no hay colonias, todavía hay poder colonial. Sección 8. Colonialidad del saber. La persistencia del poder colonial.
Santiago Castro Gómez, en su libro La poscolonialidad explicada a los niños, habla de la colonialidad del saber. Es decir, que las ideas de Europa se impusieron como las únicas correctas, como si fueran la verdad absoluta, sin importar la historia o la cultura. Así, las ideas de los pueblos colonizados se hicieron menos, como si no valieran. Esto pasa en las escuelas, en la ciencia, en los libros, en la tele, en todos lados. La idea es que Europa siga siendo la que manda, culturalmente hablando. Para cambiar esto, Castro Gómez dice que necesitamos una epistemología del sur, o sea, recuperar las ideas y conocimientos de los pueblos colonizados, porque son importantes y valiosos.